relaciones públicas. Digamos, por respeto, comúnmente yo trabajaba en el Poder Judicial y comenzábamos a esperar a una persona que había solicitado una audiencia 15 minutos. Y cuando pasa de los 15 minutos, directamente no se le da la audiencia. Esa es la metodología en relaciones públicas en el área de ceremonial de la Corte. Así que, bueno, yo trato de, digamos, de practicarlo también con ustedes, de aplicarlo con ustedes en el ámbito de la docencia. ¿Está bien, gente? ¿Comenzamos? Sí, todo bien. ¿Les parece? Sí, sí. Muy bien, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días al alumno. Bueno, en primer lugar, yo quería recordarle, hacer un poco de historia con ustedes. Tanto digamos, en los últimos años del siglo XX, en el siglo XIX, en 1800, tanto en las zonas industriales como en Inglaterra, como en Estados Unidos, que era una colonia de Inglaterra, se tenía la costumbre de premio y castigo. Premiar al que hacía bien las cosas y castigar al alumno que, en definitiva, había cometido una incorrección o alguna inconducta. Frente a esto, digamos, mucho se ha debatido, hasta en la actualidad, se ha debatido sobre el tema del castigo a los alumnos. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, digamos, creo que ha habido una sentencia de las cortes inglesas donde pegarle en la mano a un alumno con una regla era justamente digamos, estaba permitido de alguna forma ese castigo. Fíjense ustedes que a diferencia de lo que es la justicia o el poder judicial o el derecho en Argentina, que justamente es el conjunto, el derecho está recopilado a través de los códigos, para el derecho de los anglosajones, digamos, la costumbre, el hábito digamos, de ellos, formaban el conjunto de su legislación. Entonces, ellos hasta, digamos, o mejor dicho, hasta la mitad del siglo pasado, se presentaron porque habían denuncias contra los derechos del niño sobre, ¿es justo que un docente le pegue a un alumno en la mano por alguna incorrección, por alguna inconducta, por una falta de aprendizaje? Fíjense que estoy hablando de 1900, de 1970, 1980, no estoy hablando de 1500, estoy hablando de pleno siglo XX. Y también esa misma metodología se implementó hasta hace, digamos, no sé cuántos años, también en las colonias inglesas, como por ejemplo la norteamericana. Todo esto se fue debatiendo y nosotros tenemos una postura, por supuesto, la postura es no, a hierro mata, a hierro muere, no es la metodología, no es, digamos, el premio y castigo no es lo correcto, porque nosotros como docente, si tenemos que premiar o castigar a un alumno, ¿no? por haber hecho algo bueno o por haber hecho algo malo, tendríamos que evaluarnos como docente y creer que en definitiva hemos fracasado. Si tenemos que premiar porque alguien hizo bien las cosas, quiere decir que entonces lo hizo por obligación. Que por obligación al premio que yo le voy a dar es un estímulo. Por otro lado, si yo lo que nosotros, la función de oportunidades hasta ahora, es el de enamorar a nuestros alumnos. ¿Para qué? Para que, digamos, para incentivar, para enriquecer, para que el alumno, ¿qué es lo que tiene que hacer con los elementos que yo doy? Como muchas veces me gusta decir,
la educación es como también el poder saborear. Poder saborear. ¿Vieron cuando uno, cuando a mí me gustan, por ejemplo, las milanesas con papa frita o con puré? Y cuando, digamos, uno con tranquilidad, uno cuando come algo, tiene que hacer un docente para un alumno cuando le brinda los conocimientos. Hacer que el alumno saboree la comida, saboree los conocimientos, se enamore de lo que me diga y por ende todo eso me lleve a mí a volcar en la praxis, o mejor dicho, a promover en el alumno, incentivar al alumno a qué? A buscar el bien, a buscar los conocimientos, a enamorarse. Por eso la hizo de darle los elementos, pero también de incentivarlo a que busque esos elementos para la búsqueda del conocimiento y del saber. Algo que es importante, las clases aburridas, todos ustedes y yo hemos tenido algún docente que fue amargo, que fue, digamos, aburrido, que nos daba clase de memoria, que nos daba clase, digamos, busquen en la página tal, vayan a la página tal, vayan, busquen tal elemento, lean tal libro. Es la ley, yo a veces me da bronca porque escucho o veo actitudes del docente que lo primero que hace es cumplir con los objetivos y el alumno se aburre. El alumno ve la hora y cuando empieza a picar, ustedes se van a dar cuenta como docentes que han hecho un consejo que les doy como viejo vizcacha, ¿no? Cuando un alumno empieza a moverse demasiado en el asiento, es señal de que el alumno está aburriéndose. Cuando el alumno se mueve demasiado, se da vueltas, digamos, llama la atención, es porque está aburrido. Y es la tarea del docente, la de hacer que sea didáctica, que sea pedagógica, atrapar al alumno ¿para qué? Para que el alumno vaya, busque, se enamore y ansíe de alguna forma también las charlas, las clases con ustedes. Y que no mire la hora para que termine cuanto antes. Si el alumno mira el reloj o se da vuelta porque le pica la parte de atrás de la posadera, es porque el alumno le resulta bastante pesado, el docente le resulta bastante pesado al alumno. Por eso quería decirles una frase de Ferrater Mora, que es uno de mis autores predilectos, un filósofo español, que decía lo siguiente: el término ética, que ya ustedes lo han estudiado, el término de ética, dice, deriva del ethos, que significa costumbre, que ustedes ya también lo saben bien. Y por ello se ha definido con frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres, sobre todo por aquellos filósofos que son empiristas, ¿no? El empirista es el filósofo que busca la experimentación, necesita poner en juicio todo. El empirista es el que necesita buscar pruebas, elementos para corroborar lo que está buscando. Y ellos decían justamente esto, que es la ética para ellos era, para los empiristas, era la doctrina de las costumbres, sobre todo de estos filósofos. En cambio, Aristóteles decía que entre las virtudes éticas, él había acuñado una frase, Aristóteles, llamando la didontikois ethois. Didontikois ethois, en griego, la palabra ética no era un sustantivo, era un adjetivo, porque él decía la diferencia de los empiristas. Aristóteles decía que la ética era un adjetivo porque se trataba de saber si la acción hecha por el individuo era una cualidad, una virtud o un modo de ser ético, es decir, bueno. Claro. Entonces, la gran diferencia, hago este final, para los empiristas, la ética era la doctrina de las costumbres. Para nosotros, para aquellos que somos aristotélicos, Aristóteles decía que le daba la ética, digamos, la diferencia de saber si las costumbres
la actitud, la acción de alguien era bueno o era malo. Entonces, esto tengámoslo en cuenta nosotros para, de alguna manera, llevar a tenerlo en cuenta para analizar con profundidad, no caer en el prejuzgamiento, sino tratar de que como docentes tratemos no solamente de enseñar lo que es virtuoso, lo que está bien, los elementos cognitivos, intelectivos para nuestros alumnos, sino también nosotros de autoevaluarnos y asumir nuestra condición de que si tal o cual actitud que hacemos nosotros en la clase está bien o está mal para que el alumno se enamore. Aristóteles decía, las virtudes éticas son aquellos que nos llevan a alcanzar un objetivo, un objetivo bueno, y nos encamina a poner nuestros talentos para la realización del orden de la vida del Estado. Y esas virtudes de las que habla Aristóteles se refiere a los valores buenos de la justicia, la amistad, el valor, etc. Yo les comentaba a ustedes una frase que decía Eduardo Francisco Pironio, ¿no? Cuando hablaba del valor de la amistad. Aristóteles decía, Pironio, tomando frase también de un pensamiento filosófico de Aristóteles, decía, amicus es alter ipse, decía Aristóteles, amicus es alter ipse. ¿Qué significa? El amigo es como otro yo. El amigo es como otro yo. Por eso, la amistad está en un grado justamente, en un grado superlativo, en un grado de virtud. Y Eduardo Francisco Pironio, él decía que el amigo deja de ser otro. Fíjense una frase medio tipo, ¿cómo se llama este escritor argentino que escribía aforismos? José Naroski. El cardenal Eduardo Francisco Pironio decía, contarle los secretos a un amigo es como comentárselo a un amigo, a uno mismo, perdón. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, y él agregaba, Eduardo Francisco Pironio, el amigo deja de ser otro en cuanto otro para convertirse en otro en cuanto que es yo mismo. Parafraseando este pensamiento, la amistad es un estado de virtud en la que uno ya no encuentra en el otro algo diferente, encuentra como el reflejo de su propia alma. Por eso el valor de la amistad, el valor de lo que es el amor de lo que son las virtudes, son de alguna manera elementos muy fuertes, elementos muy virtuosos para los pensadores o los filósofos aristotélicos tomistas. Esto es lo que debemos tener en cuenta nosotros a la hora de fundamentar o de... Yo les propongo que después de esta clase ustedes mismos reflexionen sobre lo que significa justamente la dimensión ética política en la praxis del docente. Nosotros como docente no podemos, digamos, caer en aquello que primitivo de premios y castigo. Esto está bien, esto está mal. Esto es desechable, esto no. Siempre debemos preocuparnos y procurar de que cuando nosotros brindamos y damos clase, tenemos que aprender a que, digamos, a tratar no solamente de pulirnos en primer lugar nosotros mismos nuestros conocimientos, sino también de implementar un camino de virtud que lleve a los alumnos a, digamos, a tener la curiosidad de la profundidad. Y vuelvo a insistir, cuando ustedes vean que un alumno se da vuelta, se tuerce para todos lados, le pica la parte posterior, etcétera, etcétera, como yo les decía recién, o mira la hora, es porque en definitiva le está resultando bastante pesado y bastante aburrido la clase. Y ahí hemos fracasado nosotros como docentes.
esto quería decirle a lo que es la dimensión ética política, por qué nosotros tenemos que buscar esa dimensión ética política en la praxis del docente. Esto es antecedente histórico que debemos tener en cuenta. Por otro lado, ¿qué es la política? El segundo tema del día de hoy que también me gustaría compartirlo con ustedes. No sé si han entendido hasta acá lo que les he querido transmitir, alguna duda que tengan, si me quieren evaluar, mejor dicho, si me quieren preguntar, con mucho gusto estoy para responder. Perfecto, profe, se entendió, muy, muy claro. Bueno, gracias, Fiorella, bien. gracias. Por ahora está todo bien. Después más Gracias, adelante, quién Nicolás. sabe. Gracias, Nicolás. Si vos no me dabas el plachet, no iba a continuar, ¿eh? Ah, bueno, me alegro de haber hablado entonces. Gracias, chicos. Pongamos un poco de sabor al día de hoy, que ya estamos medio demasiado circunspecto en el área social. Bueno, el segundo tema que me gustaría compartir con usted, igualmente todos estos elementos, yo se los voy a brindar después a través del material bibliográfico que les voy a enviar, ¿no? Para que ustedes, vuelvo a insistir, a mí lo que me interesa, chicos, es no ser denso, no ser pesado, darle una síntesis, porque a mí me resultaría mucho más práctico darle estas clases y después ustedes que busquen los elementos por sí solos. A mí me gusta darle no solamente esto, sino también los elementos que luego les va a servir a ustedes como una especie de vademecum para que ustedes de alguna manera busquen los elementos más importantes. Ustedes habrán visto que las preguntas no son tan complicadas que le doy. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría compartir cara a cara y decirle cosas y aprender cosas y escucharlos. Y digamos, y hoy, digamos, trato de brindarle esos elementos que son indispensables para justamente para la charla, para las clases del día de hoy o durante este tiempo que nos toca. Fíjense, ya estamos en el 75% del plan. Ya la última charla va a ser justamente la última, valga la redundancia. Entonces es lo más triste que no nos podemos ver en persona y la verdad que a mí me hubiera gustado poder compartir, pero bueno, no me quiero lamentar como las lloronas de la antigüedad griega. Bueno, el segundo tema que me gustaría compartir con ustedes es ¿qué es la política? La política no es la política de lo que nosotros conocemos hoy. Cuando hablamos de política, estamos hablando del concepto etimológico de lo que es política o de lo que es ser político o hacer política. Y yo quisiera buscar, de alguna manera, recomendarles un libro, de Esther Fragoso Fernández, un libro que escribió ella que se llamaba Concepto de Política y Vida Cotidiana. Concepto de Política y Vida Cotidiana. En ese concepto de política, ella definía el término política, para ella era un concepto polisémico, de muchas acepciones significa eso. Es un concepto, ella le daba al concepto de política este valor, era polisémico, por lo cual tenía muchas acepciones. Y ella se preguntaba, ¿es necesario determinar el significado de alguno de estos conceptos, o de sus usos de político? Es importante tener en cuenta esto, decía ella. Es necesario, decía, determinar el significado de cada uno de estos usos. Todos nosotros, ustedes y yo, sabemos que la palabra política deriva del latín politicus, y la palabra politicus del latín también provenía del griego politikos, de los ciudadanos. Y también, además del griego politikos, deriva del griego también polis. Polis. ¿Y polis qué significaba? Ciudad. La ciudad. Vuelvo a insistir, la palabra político derivaba del latín politicus, el politicus derivaba del griego politikos, que significaba de los ciudadanos, y a su vez
del politicus, del otro concepto griego de la polis, que significaba ciudad. Es decir, podríamos decir, digamos, teniendo estos elementos pobres, pero podríamos decir que todo lo que, digamos, se refiere a lo político es aquello que involucra a los ciudadanos y a los asuntos públicos. Claro. La palabra política no es aquel político que es votado, como hoy tenemos conocimiento nosotros, sino que político es aquello que involucra no solamente al ciudadano, sino a las políticas de Estado. Recordemos nosotros que en la anterior charla, con pensamiento filosófico, dijimos que a pesar de los gobiernos que van cambiando, siempre debe haber 2 o 3 políticas de Estado que debe continuar. Si fuéramos un gobierno o un Estado, perdón, donde no desechamos lo que hizo el otro está mal, lo que hizo es, ¿qué es lo que debe haber, lo que debe hacer una sociedad madura? Que está bien hecho, lo continuemos. Y la política educativa es una de las herramientas que nos da el Estado y que deberíamos tener nosotros, precisamente ¿para qué? Para continuar lo bueno y no desandar y volver a improvisar, porque algunas veces se improvisa. Por eso es importante que recordemos este concepto, que es la política. Es aquello que involucra a los ciudadanos y a los asuntos públicos. Aristóteles, en su obra pública, es considerado como, en su libro, Aristóteles en su libro La Política, es considerado y las divisiones de los estados y sobre las formas de gobierno. En este libro, vuelvo a insistir, Aristóteles no solamente señalaba las funciones, las divisiones del Estado o la forma de gobierno, sino también agregaba, y él decía en su libro, que la política era el arte, era la doctrina del gobernar bien. El arte, la doctrina de gobernar bien los asuntos públicos del Estado. En términos generales, podríamos decir, utilizando este concepto, perdón que estoy agregando algunos alumnos que se están sumando. En términos generales, podríamos decir que, que al hablar Aristóteles de este concepto, quiere señalar y quiere poner énfasis que el Estado es aquel que debe preocuparse no solo de impartir conocimientos, no solo de impartir ciencia. Él decía en este libro que el Estado debe procurar no solamente de brindar los conocimientos, sino también de formar a aquellos que tienen y que son sujetos del arte de educar. Esa es la función del docente, ser sujetos del arte de educar. Debemos tener en claro que no debemos, algo que recién les acabé de decir, que no debemos confundirnos a la ciencia política como la politología. La ciencia política de la politología o del politólogo. Vieron ustedes que hoy hay muchos politólogos por televisión. Nosotros no debemos confundir estos dos conceptos, porque la ciencia política es mucho más general, es mucho más abarcativa, y el politólogo lo que analiza es una realidad, una realidad que le interesa a él. La ciencia política es otra cosa mucho más distinta,
mucho más diferente porque es abarcativa, es general. Yo quería de alguna manera, de alguna forma, hablarles sobre esto que es abarcativo, la ciencia de la política al servicio del bien común. Yo no quiero agotarlos con tantos libros, ¿no? Pero hay un libro de Aristóteles, que es uno de... Mire, si alguna vez nos vemos en forma personal, alguno que tenga el libro de la metafísica de Aristóteles, le pediría que me lo preste. Mire, yo siempre digo que hay cosas con las que desearía tener en mi libro como mi libro de cabecera. ¿Vieron cuando uno presta algún libro a los demás, se lo presta con cariño y lamentablemente alguno se apodera y tiene tanto amor a los libros ajenos que nunca se lo devuelven? A ustedes les habrá pasado, no sé si no es cierto, ya veo que sí. Bueno, lamentablemente yo le presté a una persona un libro de la metafísica, nunca me lo pude comprar hasta ahora. Miren, la verdad que es una de mis deudas que tengo porque es bueno repasarlo. Aristóteles en el libro de la metafísica decía que el bien común, parafraseando también después a Tomás de Aquino toma este concepto de Aristóteles, ¿no? Decía, el bien común está sobre el bien particular. Entonces, lo más maravilloso de todo esto, de lo que es la política, la ciencia política que es abarcativa, debe dejar de ser para nosotros una mala palabra. Cada cosa que ustedes hacen en su casa, en su barrio, colaborando con los demás, es parte de una sociedad, de un habitante que comprende. Cuando uno limpia una vereda, cuando queremos ayudar a una sociedad de fomento, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo justamente es eso, es colaborando, es involucrarnos en la cosa de todos. Y cuando uno de nosotros como docentes se preocupan por nuestros alumnos, por la problemática, por la apariencia, por cómo está su rostro triste, etcétera, hay una vida detrás de ese sujeto, de ese alumno, que nosotros debemos traspasar, romper los umbrales, buscar su esencia, buscar qué es lo que pasa. No titubeen en gastar su tiempo, quizás hasta la hora de su clase, con un alumno que los necesite. No titubeen, porque en el día de mañana, ese uno será más agradecido que de aquella totalidad que en definitiva los vieron a ustedes como dadores de conocimiento, pero uno quizás va a estar tan que los han enriquecido o que se preocuparon. Fíjense que hoy lo que uno hace Les voy a contar antes de salir a hablar con ustedes, estaba compartiendo con un amigo mío que es también docente. Y yo le comentaba que cada vez que hacía algo, nunca me saqué fotos, ni llevando 1 kilo de puchero a una gente que lo necesitaba. O una bolsa de comestible, o entregando para hospitales, como lo he hecho en el transcurso de este tiempo. Siempre sacaba la foto de las manos. Porque yo no quiero sacar fotos de cara, porque en definitiva me da la sensación como que estoy haciendo lo que no me gusta a la gente. Y de repente ahora, algo que se los comento para que ustedes lo sepan, nada más que eso, ¿no? Pero no es para nada por el estilo. Este amigo me decía, tenés que sacarte la foto, porque la gente necesita de ver algo que vos hiciste, para que diga que fulano de tal no se rascó el ombligo,
¿Entienden? Vivimos en una sociedad donde lo que importa es la apariencia y no la esencia, ¿entienden? Entonces yo hoy hemos decidido donar nuestro sueldo, aguinaldo, perdón. Hemos decidido donar todo nuestro aguinaldo, yo en mi caso al hospital de la ciudad de Berisso, y no pensaba sacarme foto. Si ustedes ingresan a mi página de Facebook, de Instagram, van a descubrir que yo cada vez que dono algo, siempre está el frente del lugar, del sanatorio, del hospital, las manos, jamás la cara. Hoy me decía una persona, tenés que sacarte la foto. ¿Por qué? Porque la gente, si no ve, no lo cree. Hasta ese punto de dudar de la palabra de los demás. Yo hasta ahora nunca lo he hecho y a mí me desagrada, me da vergüenza, me incomoda, me incomoda. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, ¿por qué creen ustedes que yo doy clase? Si tranquilamente podría estar en la banca mía de concejal y hacer lo que quiera allí, hacer lo que tengo que hacer. Doy clase porque a mí me apasiona, porque me gusta, porque ustedes me enriquecen y porque eso me hace sentir en paz. Entonces, por eso creo que en definitiva, tarde o temprano, volveré a la docencia en plenitud, pero no porque siento que de alguna manera no está bien que nosotros veamos a lo político como algo malo. No, tenemos que nosotros, como dice la Sagrada Escritura, ser levadura, hay que ser levadura que fermente la masa. Y la levadura fermenta la masa adentro, no afuera. ¿Entienden? Y ustedes, como docente, también van a tener que hacer lo mismo. No solamente llenar planillas de currículum que ustedes han cumplido con el temario de la clase. Ustedes van a tener que hacer, que vuelvo a insistir, yo por eso hablo de la palabra enamorarse. Enamórense ustedes y no caigan en el error de que solamente sus clases sean para brindar conocimiento. Si lo hacen así, fracasan. No son profesionales de la educación, son docentes por vocación, ¿entienden? Esta es la diferencia. Entonces, yo acá quiero hacer un parate porque recién me mandaban un mensaje y he aprendido, recién ahora, tengo que ser sincero, leía a una de sus compañeras que me decía, por eso nosotros estamos desilusionados de los políticos, dice. Y la verdad que sí, gente, a mí también me desilusiona. ¿Qué quieren que les diga? Estamos muy desilusionados, me dice Natalia, y se necesita, bueno, yo la verdad que también me siento desilusionado, porque la verdad que hay algunas cosas que a mí no me gustan. No me gustan, digamos, no me gusta cuando uno se borra, no me gustan los tibios, no me gustan los mediocres, no me gusta cuando, digamos, se hacen campañas con rédito, digamos, para sacar un rédito político. Vuelvo a insistir, soy coherente y resisto un archivo, gente. No porque sea bueno, porque algunos me dicen, sos un idílico, sos un soñador. Algunos me dicen, sos un soñador. Y yo prefiero, miren, en la vida soñar, digamos, antes de ser exégeta de todos. A mí no me gusta perder el tiempo analizando todo. A mí me gusta, ¿saben qué? Equivocarme, pero haciendo. Yo quisiera dejarles una frase a ustedes, pero que me pertenece, ojo, eso, no me roben la autoría ni tampoco lo saqué de ningún autor. Hay una frase que me pertenece y es la siguiente. En la vida prefiero equivocarme amando y no equivocarme pensando. Hay muchos que piensan durante largos años de la vida y cuando se dan cuenta, la vida es como el agua entre los dedos. Se les escurre, no los pueden detener. Y ya es tarde. Señores, es tarde.
lo que ustedes no hagan a circunstancia de la vida. Decía Aristóteles, hic et nunc, aquí y ahora, aquí y ahora. ¿De qué me sirve plantar un árbol mañana si yo mañana podría recoger los frutos de ese árbol? ¿Entienden? Entonces, por eso creo que todos nosotros empezar a sembrar para luego cosechar, tratar de hacer las cosas hoy, de involucrarnos, compartir, para luego poder sentir que en la vida fui útil para alguien. Yo recuerdo, y no los quiero agotar, pero quiero hacer, no quiero ser algo denso, ¿no? Pero me acuerdo en un reportaje, en una oportunidad estuve leyendo un libro de la Madre Teresa de Calcuta, que les aconsejo, sean católicos o no, miren, lean un libro de la Madre Teresa de Calcuta, un libro que se llama El amor es un fruto maduro. El amor es un fruto maduro. Y en una oportunidad, una periodista inglesa o un periodista, no me acuerdo muy bien, un profesional de los medios de comunicación le dijo, madre, dice, usted, dice, visita a todo el mundo, trata de pedir ayuda a todo el mundo para darle a los leprosos de la India. Ustedes yo voy a utilizar una palabra medio vulgar, pero dice, manguea por acá, manguea por allá, va, pide por este lado, pide por el otro, le dan esto, le dan lo otro, pero usted cree que va a poder solucionar todos los problemas del mundo, cree que va a poder ayudar lo que usted está haciendo a los demás. Y la Madre Teresa lo mira y con la sabiduría de los grandes le responde, tenés razón, lo que yo hago quizás sea muy poco y pueda ayudar a muy poca gente, pero si en vez de preguntarme a mí lo que yo estoy haciendo y lo que voy a hacer, te empezás a interrogar vos también, ¿qué es lo que vos estás haciendo? ¿Qué es lo que haces vos en tu vida, en tu comunidad, en tu sociedad? Y ahí yo te respondería, no me preguntes a mí lo que yo hago, pregúntate más bien lo que haces vos por los demás, porque yo pongo mi granito de arena, pero si vos te quedás solamente cuestionando, preguntando, te vas a quedar simplemente en el amague. ¿Vieron como los caballos cuando salen al ruedo para hacer para jugar ¿cómo se llama? No sé, en las carreras de caballo? El caballo está ahí en la gatera para salir, no para quedarse. Y nosotros muchas veces estamos ahí en la gatera con el dedo diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer acá, por allá, y ahí de repente la vida se les va. Y por eso todos nosotros, señores, somos parte de esta sociedad que espera de todos nosotros, en el ámbito educativo también, gente que se comprometa y no que se convierta en el maestro ciruelo de señalar los errores y de no hacer absolutamente nada. Cerrando esto, les voy a hablar de lo que es el derecho. Después van a tener, no sé si quieren preguntar algo. No, profe, por ahora no, muy claro todo. Gracias. Yo los veo comiendo a Lalo 13, los veo comiendo, la verdad que realmente a mí hasta ahora no me han dado ni siquiera un pedacito de galletita, miren, son tan miserables acá en casa. Bueno, voy a hablar de lo que es el derecho, pero no el derecho jurídico propiamente. Le voy a hablar un poco de la tradición de lo que era el derecho y espero que no sea aburrido. Voy a tratar de que, digamos, sea un poco más llevadero. Este concepto de lo que es el derecho nace, por supuesto, al principio de la ciudad-estado, en Atenas. Se utilizaba mucho este concepto en Grecia, etc. ¿Por qué nace este concepto del derecho?
había muchas guerras, muchas guerras donde los pueblos tomaban una isla, tomaban la ciudad de al lado, el pueblo de al lado, tomaban riquezas del pueblo, porque, digamos, no se olviden ustedes que en aquella época, hasta no hace mucho tiempo, las uniones matrimoniales en la monarquía era, digamos, necesaria para consolidar, no era por amor, sino que era para consolidar una realidad política. Entonces, en aquella época había muchas guerras entre ellos, se apoderaban de terrenos, de territorio, perdón, de riqueza, de familias, etcétera, para adquirir poder. Entonces, se acuñaba en aquel momento un concepto que era el derecho. Yo tengo derecho porque soy más fuerte, porque mi país es mucho más numeroso y voy a ocupar el pueblo de al lado. Porque soy un pueblo poderoso, bélico, culto, debo, digamos, adquirir poder sobre el pueblo de al lado. Me tienen que obedecer el pueblo de al lado porque yo soy el pueblo más grande que ellos. Así nace el concepto del derecho. Yo tengo mi derecho, se creía el monarca. Acordémonos que en aquella época el monarca era todo. Hasta la muerte de Luis XVI había acuñado una frase, ustedes recordarán una frase que decía, l'état c'est moi, en francés, el Estado soy yo, decía él. Entonces fíjense ustedes que se vivía en esa época un absolutismo, donde él era la encarnación del rey, de Dios, perdón. Entonces nadie podía discutirle sus resoluciones. Y si él decía, vamos a la guerra, todos tenían que ir a la guerra. ¿Por qué? Porque precisamente él decía, yo tengo derecho de ocupar el pueblo de al lado, aunque el pueblo de al lado nunca le hizo nada. Era el derecho que él creía que tenía. Por eso nace el concepto de derecho. ¿Y qué significa derecho en nuestros días? Hay un profesor, un jurista, que fue mi profesor en Derecho, en Introducción al Derecho y en Filosofía del Derecho, llamado, quizás alguno de ustedes, si es abogado, lo recordará, y era el doctor Héctor Negri, que falleció hace unos pocos meses, el doctor Héctor Negri, que era miembro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y él cuando definía un concepto de derecho, nos decía a todos los alumnos, yo trabajé con él en la Corte, fíjese usted lo que es la vuelta de la vida, fui secretario en ceremonial de la Suprema Corte de Justicia y terminé siendo alumno de él en la carrera de Derecho. Y él decía, el derecho es el conjunto de normas jurídicas obligatorias que regulan, las relaciones interpersonales, creando un proyecto de armonía social. ¿Qué es el derecho? El derecho es esto, es el conjunto de normas jurídicas que sirven ¿para qué? Para interrelacionar a las personas, pero también creando un proyecto de armonía social. Y el proyecto de armonía social es que la gente, decía él, se respete, escuche, dialogue y deponga sus actitudes frente a aquello que no sirve al bien común. ¿Entienden? Esto decía el doctor Héctor Negri en su concepto de lo que es el concepto de lo que es el derecho. El derecho es la necesidad. Fíjense ustedes lo siguiente, explico lo que es el derecho, explico lo que es el poder. El poder, diríamos nosotros hoy, el que detenta el poder es el gobierno, es el Estado, el gobierno, sea cualquiera sea el tinte político, es el gobierno el que detenta el poder. Pero, digamos que tenemos que tener en cuenta que el poder lo ejerce el gobierno porque nosotros somos lo que detentamos en la forma originaria. El poder es nuestro, que se lo damos a aquellos que ejercen el gobierno por un tiempo. Por un tiempo.
Y ellos deben procurar y preocuparse a que ese poder sea, digamos, bien ejercido, y será bien ejercido en la medida en que se apegue al derecho. ¿Entendieron? Vuelvo a insistir, quien detenta el poder somos nosotros los ciudadanos, que se lo prestamos a cualquier gobierno durante el término de 4 años. ¿Para qué? Para que a través del ejercicio de su poder bien entendido, puedan ellos cumplir con lo que el derecho les manda. Él no puede un gobierno que se precie de ser, digamos, que se precie de ser fiel a la voluntad popular, que no obedezca las normas jurídicas. Yo digo claramente que me gusta o no me gusta cierta norma jurídica, hay que respetarla. La norma no está para ser violada, sino para ser cumplida. Y acá no importa el gusto personal, aquí debe ser cumplida a rajatabla, porque un gobierno, sea cual fuere, que no cumpla con las normativas que tiene un Estado, es un gobierno anárquico, porque lo que nos mantiene en el camino correcto es el cumplimiento del derecho. Por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque justamente quien detenta el poder es aquel que debe hacerlo cumplir, pero cumpliendo a sí mismo en primer lugar. El gobierno es el que debe cumplir el derecho para hacerlo cumplir a aquellos que somos los originarios. Vuelvo a insistir, así como en derecho constitucional hablamos del poder constituyente derivado y originario, nosotros somos los que le entregamos a cualquier gobierno la autoridad y el poder en nombre nuestro, y deben hacerlo en nombre nuestro, buscando siempre el bien común. Es por eso que el derecho es la marca del poder, diría un jurista. El derecho es la marca del poder, por los cuales el poder se manifiesta, ya que es el mismo derecho el que determina y enmarca de una manera formal lo que es el poder. Fíjense ustedes, vuelvo a insistir, es el derecho el que marca, es la marca del poder. Y es el que define los mecanismos por el cual el poder se manifiesta, ya que es el mismo derecho el que delimita y enmarca de una manera formal lo que es el poder. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con, vuelvo a insistir, con digamos, con nuestra carrera de docente? Es muy importante, muy importante. Porque el poder, Foucault decía que el poder, el derecho y la verdad son un trinomio inseparable. ¿Por qué? Porque dice, el derecho se percibe como una constante pesquisa de la verdad. Y los juristas condicionan a producir la verdad para que el poder pase a través de ellos y lo puedan detentar. Repito este concepto. Para Foucault, poder, derecho y verdad son un trinomio inseparable. El derecho se percibe como una constante pesquisa de la verdad. Los juristas están condicionados a producir verdad para que el poder que pasa a través de ello lo puedan detentar. Fíjense ustedes que muchas veces, digamos, por más que uno tenga el poder, no quiere decir que tenga la verdad. Yo a veces, digamos, me parecía como
Y ya terminamos la clase, gente. Acá la termino porque no quiero agotarlo ya. Pero yo me acuerdo cuando Maduro decía, en forma risueña, claro, en forma risueña, ¿no? Cuando Maduro decía, siento un pajarito en mi hombro que me está hablando, siento que es la voz de Chávez que me está hablando, decía él. Y para algunos era pintoresco, para otros gracioso, para otros, digamos, lo podía rechazar, etcétera. La persona que detenta el poder busca la verdad. Debe buscar la verdad. Y buscar la verdad, gente, es buscar el camino correcto. Esta es la realidad. ¿Entienden? Por esto es importante lo que es el derecho, lo que es, digamos, la verdad. No los quiero agotar con frases, pero Tomás de Aquino decía que la verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa. Cuando yo digo que algo que es verdadero, es porque es algo que, digamos, se une bien entre lo que digo sobre tal cosa con lo que estoy viendo. Decía en una frase en latín, veritas est adequatio intellectus cum re. La verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa. Lo que yo entiendo a través de mi intelecto coincide con la cosa, entonces eso es la verdad. Eso es la verdad. Y la persona que busca el poder tiene que buscar la verdad. No es, digamos, muchas veces uno cree que pedir disculpas ustedes como docente, cuando no tengan los conocimientos o alguno de sus alumnos le pregunte, yo no entiendo esto, ¿significa de que tengan poca autoridad o poco poder? No. Cuando sus alumnos le pregunten algo y ustedes no lo sepan, tienen que decirle, no lo sé, voy a buscarlo y mañana te respondo o luego te respondo. ¿Por qué? Porque eso los engrandece. Eso engrandece la tarea del docente. La tarea del docente no es aquel sabelotodo que tiene respuesta para todo. Miren, quien tiene respuesta para todo es un charlatán. Claro, el profesor, el docente que se crea que es la ciencia infusa, que tiene una conexión con el sabelotodo de Dios y que Dios le pasa todos los datos a ustedes. Miren, cuando alguien tiene respuesta a todo, ténganle temor, huyan despavoridos porque le están chamullando. Claro, porque la búsqueda del bien es así permanente, todos los días. Todos los días, ustedes recuerden lo que les dije la semana pasada. ¿El hombre deja de aprender a los 30 años? Algunos decían que sí. ¿El hombre deja de aprender a los 33 años? Algunos decían que sí. ¿Cuál es mi pensamiento? El hombre deja de aprender con la última pala de tierra encima. Cuando el hombre está en el cajón, en el jonca, en el nicho, bajo tierra, con la pala de tierra encima, es ahí cuando dejamos de aprender. Porque miren, hay jóvenes muertos en vida que no tienen sentido, viven porque no saben qué hacer. Yo digo los jóvenes que vegetan, parasitan, fagocitan, viven a expensas del otro. Vieron que hay algún chico que por ahí no sabe qué hacer y dice, vamos para allá, vamos todo para allá. Vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Vamos a romper un vidrio, rompamos el vidrio. Ese es el hombre el chico que no sabe qué hacer de su vida. Entonces, ¿quién es el más viejo? ¿Quién es el viejo? El viejo es el que no tiene sentido en la vida, que no tiene un objetivo, que no tiene claridad, que no sabe lo que quiere. Hay muchos jóvenes que están muertos en vida y hay muchos viejos que son más sabios en la vida. El abuelo que enseña, no hagas esto, escucha a tu padre, no tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, que a veces uno le parece que resulta cargoso como nos cuidan. Pero ¿saben qué? La persona que nos da tantos consejos es la que nos quiere de verdad. El que se calla la boca es un cómplice. Y el cómplice, la verdad, no sirve para nada. ¿Claro? Muy bien. Sí, está claro. Es como la pregunta que usted había hecho en el trabajo práctico que nos mandó, que si la educación era una forma de inversión, un gasto, y es una inversión, porque, como usted dice, se termina de aprender cuando uno está en el cajón.
Es así. Exactamente. Por eso yo creo que, miren, todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Por algo somos seres sociales. A veces cuando uno escucha, no te metas en esto, no te metas en lo otro, ten cuidado en esto, no hagas. Miren, si no sacamos lo bueno y lo positivo que hace el otro, hay cosas, vuelvo a insistir, ¿no? Yo leí un libro, un libro que no, mire, no quiero citar para no cansarlos ni agotarlos, pero leí un libro que se llama Amigos, ¿no? Sí, creo que se llama Amigos. Decía el autor, si vos querés ser una persona que sea tenida en cuenta, que vean tu virtud en la vida, mira, no te preguntes que hay que hacer algo grande. Nadie te pide que hagas algo grandioso para ser tenido en cuenta como alguien virtuoso. No es así. La persona que hace algo pequeño, desde limpiar la calle, lavar los platos, barrer, sonreír, miren, algo que para mí, hay algunos que cuando uno pasa alrededor ve las caras de alpargatas de algunos que uno quiere huir rápidamente de esa persona. Todo negativo, viste cómo amaneció tal cosa, viste lo otro, viste bajó, subió el dólar, viste subió la inflación, viste, pará, no seamos masoquistas. Un amigo, yo les conté la semana pasada, un amigo mío que, digamos, era un hombre que me cuidaba mucho, como cuando yo daba clase en Santa Fe, y había un señor que en los pueblos chicos, siempre los vecinos nos conocíamos, salíamos y qué sé yo, y había un señor que me iba, como me veía chiquitito, flaquito, ¿no? Entonces parece que le tenía como lástima, me tenía lástima, ¿no? Entonces me veía como un hijo, entonces me decía, Colorado come, Colorado come, Colorado anda, Colorado esto. Y él siempre me contaba esa picardía de la gente del interior, ¿no? Decía, mira, Colorado, dice, yo cada vez que me levanto de la cama, pongo el pie en el suelo y digo, gracias Dios mío por haberme conservado soltero. Era un solterón. Y él decía, doy gracias por ser solterón, decía, porque la novia vivía cerca de donde yo vivía. Era un hombre de 60 años, 50 y pico. Y él decía, mirá, dice, mi novia era fulana de tal, mirá si yo me casaba, dice, lo que me tocaba Colorado, dice, por eso le doy gracias a Dios, dice, por por ser soltero. Miren, en la vida hay que reírse de todo. Un poco de todo, no digo reírse por estúpido, por tarado tampoco. Simplemente digo, en la vida hay que aprender a reírse. Es más educador una sonrisa, un trato afable. Yo le escapo a los que muerden, a los que ladran, a los negativos, a los pesimistas. Todo está mal, todo está mal, todo. No tenemos motivo para estar riéndonos, porque la verdad es esa. Pero hay cosas, a mí me conmueve, digamos, yo tengo una planta afuera de mi casa que en pleno invierno está florecido. ¿Cómo no dar gracias por todo eso? ¿Cómo no dar gracias si tengo vida? ¿Cómo no dar gracias si puedo tomar un mate? ¿Cómo no dar gracias si tengo sobrinos? ¿Cómo no dar gracias en la vida por tantas cosas que tengo? Entonces, esto es el aprendizaje de la vida. Y ojalá ustedes también sientan y ojalá les pueda contagiar estas cosas, porque la vida no está en hacer grandes cosas. La vida se construye con las pequeñas cosas que hagamos hoy, aquí y ahora. Muchas gracias, alumnos. Gracias, Nico. Gracias, Nico. No sé si querrán algo preguntar, pero contento de esta clase de hoy. Quédense tranquilos, les voy a dar algunos consejos para algunos alumnos que ya me tienen, digamos, ¿cómo les puedo decir? Yo recibo mensajes de la mayoría de ustedes y me hacen sentir muy felices. Algunos no voy a decir su nombre, pero les voy a decir, me siento muy felices. Lo que les quiero decir es, el examen, mejor dicho, los trabajos prácticos son evaluativos. A mí me gusta tenerlos en cuenta a la hora de calificar. Sean concretos,
Si yo les pregunto, 2 más 2 son 4, no me hagan un panegírico de un tratado de por qué 2 más 2 son 4. Díganme si 2 más 2 es igual a 4 porque la sumatoria de 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4. Nada más. Si yo les digo, díganme antecedentes históricos, háblenme de los antecedentes históricos. Y si digo, denme el concepto de tal cosa, pido el concepto, nada más. Claro, no me hagan un tratado propedéutico de tal o cual tema. Están bien, chicos, están bien. Me encantan los que piensan, los que tienen su impronta, están bien. Pero yo les quiero remarcar esto porque yo voy teniendo un concepto de cada uno de ustedes, porque voy viendo el interés, la aplicación, digamos, que ustedes le dan a las cosas, y me va a servir a la hora de la participación. Fíjense que una de las cosas que yo he pedido es tener el listado de los que han participado de las clases. ¿Por qué? Porque quiere decir que quisieron participar. Y los que no veo de los 40 y pico que tengo, es una síntesis también de la importancia que le dan a la participación. Porque a mí me resultaría mucho más fácil darle el material bibliográfico para que ustedes lo estudien en sus casas. Pero yo quiero fundamentar cada cosa que digo, primero para que me conozcan, segundo para que tengan los conocimientos, y tercero, para que ustedes me hagan la pregunta que quieran. Profe, Sí. perdón. ¿Le puedo hacer una aclaración con respecto a eso que lo vimos con una profesora de didáctica de la clase anterior? Mire Sí. que usted tiene 40 alumnos, pero hay muchos que se bajaron del curso. Le digo para que sepa, que no crea que sus clases no son interesantes. Es un promedio de 22, 23 personas que estamos cursando. Y acá Tenés razón. somos 18, le digo por las dudas para que no crea que no. Tenés razón. Y quédate tranquilo porque también, lo tengo en cuenta. ¿Sabes por qué? Por una razón. Porque hay algunos que me llamaron por privado para decirme que no podían continuar. Y realmente yo, gente, los aliento mucho a ustedes. Los aliento mucho porque sé que, digamos, estamos viviendo una época difícil. Me han escrito algunos de sus compañeros para hablarme de la problemática que tienen, de problemas de salud, de problemas familiares, etcétera. Los entiendo y yo por eso trato de, quédense tranquilos en ese sentido. Hay algunos que yo sé que la situación les está resultando bastante adversa, gente. Yo los entiendo. Traten de, si ustedes tienen algún problema, avísenme. Yo no les voy a... Lo que quiero es que ustedes aprovechen esta metodología y esta modalidad porque ustedes se quedan en sus casas. Fíjense que yo, si tendría que darles clase a ustedes, yo tendría que viajar a Avellaneda y estoy a 50 y pico de kilómetros y comúnmente siempre salía en un auto que me llevaba, en un remis que me llevaba porque, digamos, para llegar en tren, tomarme el colectivo, etcétera, tenía que salir casi a las 6 de la mañana, ¿entienden? Entonces, por eso aprovechen, hagan un sacrificio y cuando no puedan me escriben a mí en forma privada, alguna duda que tengan, me avisan, no pierdan esta posibilidad, porque de alguna forma es tratar de hacer algo que a ustedes yo sé que les gusta, porque si se han inscrito para ser docente es porque les gusta, ¿no? Es una lástima. Lo que pasa, profe, es que nosotros, capaz que otros chicos que vienen de otros años, que le agarró la pandemia o esta forma virtual de cursar, ya vienen conociendo cómo es el curso o el tramo de otro aspecto, en el aspecto personal, ¿no? Para nosotros es nuevo, como un chico que empieza a primer grado y tiene que empezar así, no es lo mismo que estoy cursando tercero o cuarto grado, que le pase esto, como a mi hijo, por ejemplo, que tiene que está en primer grado o en primer año. O sea, es un cambio, creo que, significativo, ¿no? Por eso creo que es valorable que estemos acá, los que quedamos, y podamos seguir. Es una lástima que dejen, pero bueno, se entiende.
La situación No está fácil. aflojen, no aflojen, cuenten conmigo para lo que necesiten. Yo quiero que sepa que los entiendo enormemente, porque las clases yo el año pasado la daba tomando mate y comiendo factura. En el momento del recreo llevábamos factura, tomábamos mate, evaluábamos. La última clase, chicos, yo la di con todos los alumnos, comimos juntos ahí y para irse con la nota hicimos un múltiple choice, jugamos entre grupos, dividimos entre grupos, que de vez en cuando es bueno hacer grupos. Tenía una metodología que lamentablemente con ustedes no lo voy a poder hacer, pero digamos, era tratar de que aquello que yo les decía a ustedes, de hacerlo atractiva la clase, yo también trataba de jugar con ustedes, digamos, con aquellos alumnos del año pasado, ¿para qué? Para que no les resulte aburrido. Y calificaba en el momento a través del multiple choice, le daba preguntas, le daba para evaluarlos en ese momento y que ustedes se fueran con la tranquilidad de que ya tenían la nota puesta. Eso es lo que yo ansiaba y anhelaba, pero este año tampoco, lamentablemente, no se va a poder hacer, ¿no? Pero valoro el sacrificio de ustedes, gente, valoro, los aliento enormemente y métanle pata para adelante. Y cualquiera que tenga algún problema, que quiera escribirme, mándenme un mensaje. Yo, fíjense que la otra vez, les cuento una anécdota, La otra vez me llaman de la universidad y me decía, profesor, usted tiene el campus virtual abierto desde hace rato. Me dice, tiene el campus, tiene que cerrarlo, porque yo lo ponía, comúnmente siempre se pone fecha de entrega, fecha de cierre. Y de repente, bueno, había compañeros que por ahí me decían, profe, voy a entregarlo tarde. ¿Qué es lo que yo hacía? Abría el campus otra vez. ¿Para qué? Para no ser un HDP, gente. Entonces como docente tengo que ser fiel a lo que les predico, si no sería un tarado. Entonces, abría el campus virtual, le dejaba para que lo envíen, lo cierro, lo abría, lo cierro, lo abría. Y me llaman y me dicen, bueno, profe, pero usted tiene el campus abierto desde hace rato. Entonces, bueno, entonces yo le dije, miren, chicos, le digo, lamento informarte que hay algunos alumnos que como son, digamos, están embuidos con una problemática de la pandemia y por otras razones X, no pueden estar cumpliendo a rajatabla el horario que yo les digo. Frente a eso, ¿qué es lo que yo hago? Les doy la posibilidad de estar abierto, tal fecha cierro y se acabó. Les doy un tiempo prudencial. Entonces le dije, por esa razón, bueno, perfecto, no se quejaron más, miren. Hasta ahora ninguna autoridad de la facultad se me quejó. Y lo voy a seguir haciendo. Esa es mi actitud. ¿Clarito, chicos? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Bueno, gente, les mando un abrazote grande, cuídense mucho, cuidemos todo, falta poco ya, y bueno, y veré qué se me ocurre para la última clase. Capaz que voy a hacer un striptease acá arriba de la mesa. Voy a hacer un striptease, pero ustedes también tienen que hacer algo divertido, porque si no me van a aburrir ustedes. Pero vamos a ver qué cosas se me va a ocurrir como para la última clase para despedirnos. Dale. Bueno, gracias. Bueno, chicos, les mando un abrazo y buen sábado para todos. Igual. Buen fin de semana, profe. Buen fin de semana para todos. Gracias para todos. Profesor. Muchas gracias. Gracias, gente. Gracias.